Hoy es un día tan especial, tan glorioso, porque desde nuestros hogares podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay cositas que por motivos de estar dentro de la casa, como que se nos van desapercibidamente. Bueno, no sé si le ha pasado a usted, pero por decirle algo, más de alguna vez usted no se ha recordado ni qué día es hoy, ni qué fecha es hoy. Bueno, le recuerdo de que hoy es domingo 17 de mayo del 2020. Y desde este púlpito sagrado, desde este altar de la Iglesia Cristiana Central Ministerios Peniel con sede en Guatemala, me dirijo a usted para llevarle una palabra y no tengo ninguna duda que le va a ser de mucho. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 23, esta palabra me tocó poderosamente. Y aunque vamos a enfatizar posteriormente en el versículo 24 y versículo 25, y dice la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Que Dios bendiga su palabra. En nuestro diario vivir podrán venir circunstancias muy difíciles, pruebas, luchas, y hay momentos que como seres humanos llegamos a un tope, a un límite, y podemos decir, ya no soporto más. Pues justo lo que el pueblo de Israel vivió allá en Egipto. La Escritura dice que ellos gemían a causa de la servidumbre. Bueno, como dicen los militares, ¿no? Toparon, llegaron a un tope, llegaron a un límite. Pero de pronto viene el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, y pone mucha atención y toma en cuenta el Dios bendito la condición en que se encontraba el pueblo de Israel allá en Egipto. Cuando le menciono al pueblo de Israel, le quiero dar un poquitito de trasfondo histórico. Israel, la nación, se deriva exclusivamente del patriarca Abraham, y nosotros venimos directamente de la línea de Adán y Eva, y nos conocen como los gentiles. Bueno, aunque el término gentil se puede ver desde dos perspectivas. Gentil en el sentido social, este fulano es tan gentil, pensando en que es hospedador, generoso, etcétera, etcétera. Pero no en ese término gentil me refiero. Me refiero al término gentil de la línea genealógica en que nosotros venimos, reitero, directamente de Adán y Eva. Y la Escritura dice que Abraham tuvo un hijo, Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú, la Escritura dice
que tuvo 12 hijos. Interesante. Dentro de ellos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser y José. Bueno, 12 hijos. Y la Escritura dice, a través de su historia bíblica, que José fue vendido a los egipcios. ¿Por quién? Por sus propios hermanos. Aunque había uno de ellos muy consciente, ¿no? Llamado, el mayor, Rubén, que siempre intervenía por José para que sus demás hermanos no llegaran a extremo con la vida de José. Bueno, ¿qué pasó? Fue como José entonces llegó en Egipto. Allá en Egipto Dios lo bendijo. El faraón le dio un pedazo de tierra, nada más, una circunvalación aproximadamente de 50 kilómetros, y esa tierra se llamó Gosén. ¿Está recordando? Bueno, vamos. Y dice la Escritura que estando en Gosén, Dios lo prosperó poderosamente. Y luego sus hermanos empezaron a llegar y a llegar, porque se había escaseado la comida. Y entonces tuvieron que subir a Egipto, donde estaba José. Y de pronto José se da a conocer a ellos, llora y todo lo demás, y les pidió que llevaran a su hermano menor Benjamín. Y la historia es tan maravillosa. Bueno, y dice la Escritura que Dios empezó a prosperar cuantitativamente al pueblo de Israel. Bueno, ya estaban los 12 hermanos de José allá en Egipto. Digo, los 11 hermanos de José en Egipto. Y en esa tierra tan chica, dice que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse cuantitativamente. Y entonces Faraón se puso celoso. Y luego pues ya dio las órdenes para que fuesen exterminados. Pero yendo más hacia el propósito en que quiero llegar, dice la Escritura que estando en Egipto nació Moisés. Vea, nació Moisés. Y cuando Moisés nace, la palabra del Señor dice que vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Bueno, viene Moisés y defendió al hebreo y mató al egipcio. Posteriormente, dice la Escritura que 2 hebreos se golpeaban entre sí y Moisés los interroga a uno directamente y le dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Bueno. Y el hebreo le dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Moisés se dio cuenta que lo habían descubierto, que había matado al egipcio. Y dice la palabra del Señor que entonces Moisés huyó a Madián. Pero algo interesante, porque dentro de todo esto, Faraón, dice la Escritura, que procuró matar a Moisés. Siempre que va a haber un propósito bien definido, en el caso de Moisés, su propósito era ver que la nación se mantuviese en paz, que no hubiese guerra dentro de hermanos, máxime hebreos con hebreos y todo lo demás. Bueno, entonces Moisés se dio cuenta que Faraón quiso matarlo, y la Escritura dice que entonces Moisés habitó en tierra de Madián. Cuando llegó a Madián,
algo interesante. Y ya voy llegando al versículo que tengo preparado para usted, versículo 23 y 24 del capítulo 2. Yo sé que usted está con ansias de que yo analice detalladamente estos dos versículos. Solamente le estoy dando un pequeño historial bíblico para llegar al contexto de los versículos 23 y 24. Y estando entonces Moisés allá en Madián, que por cierto Madián era el sacerdote de la región, dice que tenía 7 hijas y las 7 de ellas salieron por sacar agua del pozo y darle de beber a los camellos de su padre, volviendo a lo mismo, riñas. Y los pastores se dieron cuenta que estas 7 mujeres estaban por agua, las corrieron, dice la palabra del Señor, y no les permitieron que tomaran o sacaran agua. Y viene Moisés nuevamente como auspiciador de paz. Se lo repito, auspiciador de paz. Moisés viene y saca agua y les da de beber a las ovejas. Y estas 7 mujeres, doncellas, señoritas, muchachas, diremos acá en Guatemala, regresan tan pronto y su padre les dice, bueno, ¿qué pasó? No tardaron, vinieron tan rapidito. Y ella les cuenta y les dice, no, es que un varón hebreo nos dio de beber y le dio a las ovejas. Y este varón dice, ¿y en dónde está? Tráiganlo, pásenlo, que venga y démosle de comer. Interesante, cuando se hace una obra, más de alguien nos va a agradecer. Si por un lado alguien no valora lo que se hace a favor de alguien, posteriormente nos va a valorar. En estas situaciones que estamos viviendo hoy nuevamente, le comparto que la casa de oración de la Iglesia Cristiana Central Ministerios Peniel está vacía. Quien, si Dios lo permite, posteriormente vamos a orar unos minutos por algunos miembros que vendrán para que oremos por ellos, con todas las limitaciones, por cierto, y con todas las recomendaciones fisiológicas dadas por nuestro gobernante, por nuestro presidente de la República. Pero reitero nuevamente, la casa de Dios está vacía. Usted está ya en casa, usted está en otro país, pero nosotros desde acá estamos llenos de la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente retomo el historial bíblico. Y dice la palabra del Señor que Moisés entonces se levantó y una vez haya cumplido su propósito, la Escritura dice que este varón, el padre de las 7 mujeres, en gratitud, dice que le dio a una de sus hijas llamada Séfora para que fuese esposa de Moisés. Hay buena recompensa para todo aquel que se conduce rectamente. Hay buena recompensa para todo aquel que es generosamente. Yo lo estoy viendo así, es lo que yo percibo. Vea que el padre de familia le da como esposa a Moisés a Séfora. Bueno, formó una familia, pero dice el versículo 23 del capítulo 2, que de ahí vamos a desprendernos para llegar al versículo 23. Murió el rey de Egipto. Murió el rey de Egipto. Y cuando el rey de Egipto muere,
dice la palabra del Señor entonces, el versículo 23, ya Faraón había muerto, se levanta otro rey, siempre de la línea de los faraones, porque esa era la genealogía, era la jerarquía de aquel entonces. Y entonces, ya estando Moisés con su familia, Dios viene y le da un ministerio, le da una gran responsabilidad. Y usted lo sabe, porque es una historia tan bonita, tan sencilla de recordar. A lo mejor usted dirá, eso yo lo escuché desde mi niñez. Que bueno, gracias a Dios. Yo solamente se lo estoy recordando para que veamos en sí los versículos 24 y 25. Bueno, cuando Moisés entonces ya todo hecho un hombre con su familia, viene Dios y lo va a empezar a usar para liberar, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel y trasladarlos a la tierra bendita de Canaán. Pero para llegar a Canaán, algo tenía que acontecer. Y lo que tuvo que acontecer fue la actitud, fue ese reconocer que sin Dios nada podemos hacer. La Escritura dice que gemían a causa de la servidumbre, es que ya era demasiada la carga para los hebreos. Bueno, dentro del trabajo de ellos recordamos hacer ladrillos, mezcla con barro, con tierra y todo lo demás. Era un trabajo muy pesado. Pero ahora, después de que el pueblo se humilla ante Dios por causa de la servidumbre, y después de que clamaron al Dios de la gloria siempre por la misma servidumbre, la Escritura dice, vea, una vez gimieron, una vez clamaron, dos términos, gemir y clamar. Gemir es entregarnos completamente a Dios y decirle, Padre, ya no soporto. Eso es gemir. Gemir es decir, estoy a punto de morirme. Gemir es decir, me he quedado sin nada. Gemir es decir, estoy de los brazos cruzados. Gemir es decir, ya no soporto más. Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sé que hoy domingo muchos de mis consiervos están usando estos medios para llevarles palabra y yo lo uso también para decirle, no se desespere. La pandemia que estamos pasando por este coronavirus, el toque de queda que estamos viviendo acá en Guatemala, que estos últimos 3 días nuestras autoridades nos los pusieron aún más difícil y con justa razón. No estoy implicando renegarlo. Pues a lo mejor uno dirá, ya no aguanto, pero de pronto viene un clamor en medio del gemir. Nace el clamor. En medio del gemir nace la fuerza. En medio del gemir nace el grito y decirle, Papá Dios, ayúdanos. Y es lo que el pueblo de Israel hizo. La palabra, la Escritura dice que el pueblo gemían y clamaba. Una vez Dios se dio cuenta del gemir
y del clamor número 1. Ahora sí vamos. Número 1, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Número 1, iglesia. Tengámoslo por seguro que Dios nos está escuchando. Yo tengo suficientes argumentos, argumentos vividos propiamente, testimonios gloriosos, donde puedo dar fe de que nuestro Dios sí nos escucha. Sigamos clamando, sigamos orando. Y si se ha llegado a como lo que llegó el pueblo de Israel, de gemir, gimamos. Entreguémonos, tenemos que gemir. Y si amerita clamar, gritemos en voz en cuello: Dios Todopoderoso, nos arrepentimos y te pedimos misericordia. Número 1, entonces, Dios escuchó el gemido de ellos. Número 2, y se acordó de su pacto con Abraham. Es mentira del diablo que le pueda llenar la cabeza usando a alguien y le diga: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Dígale: mi Dios está en los cielos y mi Dios nunca se ha olvidado de mí. La Escritura dice: se acordó Dios y dijo: este es mi pueblo, este es mi pueblo de la genealogía de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y entonces es el momento para que yo ratifique mi pacto que hice con ellos. Dios ha hecho un pacto con nosotros. La Escritura dice que Él quitó nuestros corazones de piedra y puso en nosotros un corazón de carne, para que tengamos un alma, para que tengamos un sentimiento flexible y decirle al Dios bendito: gracias por tu pacto. Dios es un Dios de pactos. Y vale la pena, iglesia, vale la pena que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, hagámosle pactos al Señor y comprometámonos de vivir realmente como Él quiere que vivamos, y que llevemos la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Y número 4, ahora el versículo 24. Y miró Dios a los hijos de Israel. Aparte de que Dios bendito, aparte de que Dios los escuchó, aparte de que Dios se acordó de ellos, dice la Escritura que los miró. No crea usted, Dios está viendo todo lo que está pasando. Dios está viendo que los mercados están cerrados. Dios está viendo que las tiendas se están abriendo hasta las 11 de la mañana nada más. Dios está viendo. Dios todo lo está viendo. Y dice la palabra que Dios miró a los hijos de Israel. Dijo: son mis hijos, los estoy viendo, son mis hijos. Padre, alabado sea tu nombre, porque tú nos estás viendo y no podemos ocultar nada, porque Dios todo lo ve. Y número 4, dice el versículo: y los reconoció Dios. Algo interesante, cuando la Biblia dice y los reconoció, en el sentido de que anteriormente había en el pueblo de Israel ciertas actitudes negativas, pero viene Dios y retoma la comunión con el pueblo, y la Escritura dice: y los reconoció Dios. Hermanos y hermanas, yo creo que vale la pena
que oremos y le demos gracias a Dios, porque en este círculo en que estamos viviendo de prueba, de lucha, en una situación difícil económicamente, emocionalmente, pero yo me atrevo a pensar y a decir que espiritualmente estamos bien. Bueno, se lo repito, espiritualmente estamos bien. Aleluya. Que esta palabra, no dudo que ha sido una palabra de bendición porque Dios nos escucha, número 1. Número 2, Dios se acuerda de nosotros. Número 3, Dios nos ve. Y número 4, Dios nos reconoce. Téngalo por seguro. Vamos a orar y que Dios nos bendiga y que Dios esté con nosotros. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, de la mañana, te doy gracias por la bendición, mi Padre, que me has dado de compartir el versículo 24 y versículo 25 del libro de Éxodo. Señor, después de que todo lo que pasó allá en Egipto, tu mano de poder, tu mano de bendición, tu mano de misericordia y tu mano de libertad estuvo para con el pueblo de Israel. Dios eterno, estar en un círculo pequeño y en el caso de Israel, estar en un círculo allá en Egipto de esclavitud y nosotros en un círculo de pandemia, en un círculo de coronavirus, en un círculo donde todos estaremos o estamos, mejor dicho, mi Padre, al pendiente que no nos contagiemos. Tu mano de poder está con nosotros. Si tú has hecho un pacto con nosotros, Padre, yo puedo decir que en base a ese pacto no nos vamos a contagiar. En el nombre de Jesús. Pasará esta pandemia y tú nos librarás. Y en gratitud a que tú nos escuchas, a que tú te acuerdas, a que tú nos miras y a que tú nos reconoces, llenaremos tu casa de alabanza, de adoración, de vigilias, de ayuno, en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo pongo en tus manos a aquellos miles y miles que están infectados por este coronavirus. Que tú tengas misericordia, mi Dios, y que pronto puedan salir de los diferentes centros hospitalarios. Y aquellos que están en una cuarentena, revístales de paciencia. Te pido, Señor, por la paz de nuestra Guatemala, que no haya dentro de nuestro círculo social el discriminar a alguien que de pronto fue contaminado con este coronavirus. Todo lo contrario. Padre, te pedimos por la paz de Israel, por la paz de todo el mundo, y que tú proveas para nuestras necesidades. Pienso, mi Padre, nuestras en el sentido de todas las familias. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga y si Dios así lo permite, me mantendré en contacto con usted a través de mis programas que tengo en las redes sociales. Cápsula pastoral. Que Dios le bendiga. Amén.